Hola, mi nombre es Maverick Grant. Tengo 31 años de vida y he atravesado días que, incluso hoy, me cuesta creer que haya logrado superar. Desde niño, creciendo en un barrio obrero donde mis padres, Noah y Lani, se esforzaban para criar a mi hermano y a mí, aprendí que nada llega fácilmente. Si esta historia resuena contigo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Déjame un comentario, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte lo que sucedió después. Todo lo que tengo hoy, el lujoso ático con vista a la ciudad, un trabajo estable, una reputación en la industria financiera, es el resultado de noches interminables, días agotadores y momentos en los que me empujé a seguir adelante cuando todo en mí pedía rendirse. Pero esta noche, de pie en mi ático, siento un orgullo indescriptible. Esto no es solo un hogar. Es la prueba viviente de mis esfuerzos incansables. El ático ocupa el último piso de un edificio de lujo en el centro de la ciudad. Sus ventanales de piso a techo se abren hacia un paisaje urbano deslumbrante, donde las luces titilan como estrellas que hubieran caído a la tierra. El interior está meticulosamente cuidado. Sofás de cuero suave, una mesa de comedor de nogal pulido y un pequeño bar abastecido con vinos de colección que he reunido a lo largo de los años. Todo respira sofisticación, sin llegar a la ostentación. Este era el lugar con el que soñaba en aquellos días en que vivía en un cuarto de alquiler estrecho, trabajando sin descanso para ahorrar cada centavo. Y ahora, ese sueño es real. Todavía recuerdo el día en que firmé el contrato de este ático. Era una tarde lluviosa y yo estaba en la oficina de la empresa, con la pluma en la mano y el corazón acelerado. El agente inmobiliario me miraba con una mezcla de admiración y sorpresa. «Eres tan joven y ya estás comprando un lugar como este. Impresionante». Yo solo sonreí, pero por dentro me invadió una ola de emociones. Pensé en mis padres, que sacrificaron su vida para criarme a mí y a Logan. Pensé en los años enterrado en trabajo, en aprender a invertir, en los fracasos que tantas veces me hicieron querer abandonar. Pero nunca me detuve. Y ahora tenía un lugar al que podía llamar hogar. Un lugar que era verdaderamente mío. Para celebrarlo, organicé una pequeña fiesta en el ático. Quería compartir esta alegría con las personas más importantes de mi vida, mis padres, algunos amigos cercanos de la universidad y unos colegas de confianza. Pasé todo el día preparando. Coloqué bandejas de comida con esmero, carne wagyu a la parrilla, ensaladas con aceite de oliva y postres de la pastelería favorita de mi madre. Puse música de jazz suave, creando una atmósfera cálida y refinada al mismo tiempo. Cuando los invitados llegaron, las risas llenaron el aire, mezclándose con el resplandor cálido de las velas que había encendido por todo el lugar. Mi padre, Noah, me dio una palmada en el hombro, con los ojos brillando de orgullo. «Hijo, nos haces sentir tan orgullosos». Mi madre, Lani, me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Maverick, lograste lo que nosotros nunca nos atrevimos a soñar». Miré alrededor de la sala, con el corazón rebosante de felicidad. Mis amigos alzaron sus copas para brindar. Mis colegas se maravillaban con la vista desde el balcón del ático. Yo me quedé allí, con la copa de vino en la mano, saboreando cada momento. Esto no era solo una casa. Era el símbolo de mi independencia, de los años que luché para demostrar que podía lograrlo. Me prometí a mí mismo proteger ese lugar, salvaguardar mi logro a toda costa. Pero aquella alegría no duró para siempre. Unas semanas después de la fiesta, Logan, mi hermano menor, apareció. Logan, de 25 años, siempre fue el niño dorado de la familia. Mi completo opuesto. Mientras yo crecí con un sentido de autosuficiencia, a él lo mimaron desde pequeño. Todo lo que quería, ropa de diseñador, juguetes caros, viajes lujosos, lo obtenía. No culpo a mis padres. Sé que solo querían compensar las dificultades que atravesamos como familia. Pero eso convirtió a Logan en alguien egoísta, acostumbrado a los caprichos y a veces indiferente hacia los demás. Acababa de regresar tras pasar 4 años estudiando en Europa, con una maleta llena de ropa de marca y la actitud engreída que ya conocía demasiado bien.
Todavía recuerdo la tarde en que Logan golpeó la puerta de mi ático. Yo acababa de llegar del trabajo, exhausto tras un día de reuniones interminables. Él estaba allí, con una sonrisa amplia y su maleta a un lado. «Hermano mayor», dijo, con un entusiasmo desbordante, como si fuéramos inseparables. «Me enteré de que tienes un ático espectacular. Déjame verlo». Lo invité a pasar, en parte por cortesía, en parte para evitar problemas con nuestros padres. Logan entró y sus ojos se iluminaron mientras observaba cada rincón. «Vaya, estás viviendo a lo grande. Este lugar debe costar millones, ¿verdad?». Pasó la mano por la mesa del comedor, echó un vistazo al bar y se dejó caer en el sofá como si fuera suyo. Conversamos un rato. Logan me relató sus años en Europa, fiestas extravagantes, mujeres que había conocido y gastos imprudentes que no me interesaba escuchar. Yo asentía, intentando mantener la cordialidad. Y como había previsto, pronto empezó a rodear el verdadero motivo de su visita. «Oye, hermano. Recién regreso y todavía no tengo todo en orden. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo? Solo unas semanas, te lo prometo». Me miró con ojos suplicantes, pero yo conocía demasiado bien a Logan. Sus unas semanas podían convertirse en meses, incluso años. Quise decir que no de inmediato. Este era mi hogar, el fruto de mi esfuerzo y sacrificio. No quería que nadie, ni siquiera mi hermano, lo convirtiera en su patio de juegos. Pero pensé en mis padres. Sabía que si me negaba, Logan correría a quejarse con ellos y me culparían por no amar a mi hermano. «La familia es lo primero», decía siempre mi madre. Suspiré y asentí a regañadientes. «Está bien, pero solo por poco tiempo, Logan. Tengo mi propia vida, ¿lo entiendes?». Él asintió con una sonrisa radiante. «Claro, hermano. No seré una molestia». Pero en el fondo, una sensación de inquietud se instaló en mí. Conocía a Logan. Sabía que nunca cumplía sus promesas y presentía que mi ático estaba en riesgo de ser invadido. Al principio, Logan intentó guardar las apariencias. Se levantaba más temprano de lo normal, se ponía una camisa y fingía navegar en su computadora como si buscara trabajo. «Hermano, ya envié solicitudes a varias grandes empresas», me decía con tono seguro. Yo asentía, intentando creer en sus palabras, aunque por dentro me mantenía escéptico. Pero la fachada se derrumbó pronto. Las pocas semanas prometidas se convirtieron en un mes, luego en 2. Dejó de hablar de búsquedas de empleo por completo. Y en su lugar, comenzó a convertir mi ático en su terreno de juego personal. Cada mañana yo salía de casa a las 7, rumbo a reuniones, gestionando proyectos y monitoreando carteras de inversión. Vivía con un horario estricto, cada minuto calculado para no desperdiciarlo. Mientras tanto, Logan dormía hasta el mediodía, a veces hasta las 3 de la tarde. Yo volvía tras un largo día de trabajo para encontrarlo tirado en el sofá, teléfono en mano, riéndose con vídeos sin sentido. Mi refrigerador, que antes estaba lleno de la comida saludable que preparaba cada semana, ahora estaba vacío. Logan se lo comía todo como si le perteneciera, desde el yogur griego que compraba para desayunar hasta los filetes que reservaba para el fin de semana. «Hermano, ¿para qué dejar que buena comida como esta se eche a perder?», decía, masticando ruidosamente, sin una pizca de remordimiento. Pero eso no era lo peor. Logan empezó a pedir comida a domicilio, comida carísima. Cuando abrí mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito, casi me desmayo. Sushi de un restaurante japonés de lujo. Pizzas con trufa importada. Botellas de vino añejo que yo jamás me habría atrevido a comprar. «Logan, ¿cuándo pediste todo esto?», pregunté, esforzándome por mantener la calma en mi voz. Él se encogió de hombros, con una sonrisa despreocupada. «Ah, solo unas cositas, hermano. Imaginé que no te importaría algo tan pequeño». Apreté el estado de cuenta entre mis manos, sintiendo como la sangre me hervía. Pero no quise armar una escena. Me repetí a mí mismo, soy el hermano mayor.
Tengo que ser paciente. Y entonces empezaron las fiestas. Logan invitó a sus amigos ricos de la universidad en el extranjero al ático. Entraron como un huracán, chicos elegantes, chicas glamorosas con maquillaje pesado, cargados de alcohol y con música electrónica a todo volumen. Mi ático, que antes era un refugio sereno con jazz suave y la luz titilante de las velas, se transformó en una pista de baile caótica. El altavoz Bluetooth rugía, los vasos se rompían en el suelo y el hedor del alcohol impregnaba el aire. Una noche llegué a casa pasada la medianoche, agotado tras un día de trabajo extenuante, y encontré a Logan y a sus amigos bailando en el balcón, gritando como si fueran los dueños de la ciudad. «Logan, ¿puedes bajar la música? Necesito descansar», dije, con la voz temblando de contención. Él se giró, sonriendo con arrogancia. «Vamos, hermano. Relájate. La vida es demasiado corta». Me quedé allí, observando cómo mi amado hogar se convertía en el patio de juegos de Logan. Una ola de impotencia me envolvió. Intenté hablar con él varias veces. Lo senté en momentos tranquilos, tratando de razonar. «Logan, tienes 25 años. Necesitas encontrar un trabajo, construir tu propia vida. No puedo cuidar de ti para siempre», le dije con suavidad, conteniendo mis emociones. Pero él solo se reía. Esa risa desdeñosa que me dejaba claro que no le importaba. «Tranquilo, hermano. Estoy buscando. El mercado laboral está difícil ahora, ¿sabes?» Luego vinieron las excusas. «Acabo de regresar al país, necesito tiempo para adaptarme. Tú eres tan exitoso, ¿qué daño hay en que me ayudes un poco?» Cada vez me quedaba en silencio, sabiendo que discutir con Logan era inútil. Siempre esquivaba, siempre me hacía sentir como si yo fuera demasiado duro. El contraste entre nosotros se hizo cada vez más evidente. Cada mañana yo me levantaba temprano, salía a correr, preparaba café y organizaba un día productivo. Gestionaba proyectos importantes en el trabajo, seguía el mercado de valores y los fines de semana leía o investigaba nuevas inversiones. Vivía con disciplina, consciente de que todo lo que tenía lo había conseguido con trabajo duro, no con suerte. Mientras tanto, Logan se quedaba despierto hasta tarde viendo películas, dormía todo el día y gastaba dinero como si fuera infinito. No aportaba nada, solo se alimentaba del éxito de los demás. Del mío, en concreto. Mi ático, antes mi orgullo, ahora estaba cubierto de botellas vacías, pañuelos tirados y manchas en la alfombra blanca que tanto cuidaba. Ya no era mi hogar. Se estaba convirtiendo en el parque de diversiones de Logan. Empecé a sentirme asfixiado en mi propia casa. Cada vez que abría la puerta, la paz que tanto había valorado se desvanecía. En su lugar me recibía la música estridente, el olor a cigarrillo de los amigos de Logan y la sensación amarga de que estaba perdiendo el control. Una noche, tarde, me quedé en el balcón mirando la ciudad titilante a mis pies. El corazón me pesaba. Había trabajado toda mi vida por ese lugar, pero ahora lo compartía con alguien que no lo respetaba. Me pregunté, ¿estoy siendo demasiado débil? ¿He permitido que Logan cruce demasiados límites? Aún así, me contuve. No quería escalar la situación. No quería que mis padres pensaran que era un hermano egoísta. Temía que si echaba a Logan, ellos me dieran la espalda. Escuchaba en mi cabeza la voz de mi madre: «La familia es lo primero, Maverick. No puedes abandonar a tu hermano». Y temía ver decepción en los ojos de mi padre. Así que apreté los dientes y aguanté, esperando que algún día Logan reaccionara y cambiara. Pero, en el fondo, sabía que eso era poco probable. Logan nunca supo cuándo detenerse. Y yo, aunque odiara admitirlo, me estaba convirtiendo poco a poco en un prisionero dentro de mi propio hogar. Esa noche, de pie en la sala desordenada, miré el gran espejo de la pared. Mi rostro estaba cansado, con los ojos hundidos por las noches sin dormir. Me pregunté, Maverick, luchaste toda tu vida por esto. ¿Por qué estás permitiendo que alguien te lo arrebate? La pregunta me atravesó el corazón, pero no tuve respuesta.
Solo una ira latente y la creciente sensación de que, si no actuaba pronto, lo perdería todo. Un domingo por la mañana conduje hasta la casa de mis padres, el pequeño hogar suburbano donde Logan y yo habíamos crecido. El aroma familiar del café recién hecho se mezclaba con el de las galletas horneadas por mi madre. Mi padre estaba en su sillón leyendo el periódico mientras mi madre se ocupaba de la cocina. Verlos me trajo recuerdos de la infancia, cuando trabajaban sin descanso para criarnos. Siempre les había estado agradecido, pero aquel día no iba solo de visita. Necesitaba hablar en serio. Maverick, ¿cómo has estado? Hace tiempo que no pasabas por aquí, dijo mi madre con una sonrisa, colocando un plato de galletas frente a mí. Respiré hondo, buscando la manera más suave de empezar. Estoy bien, mamá. Pero quiero hablar sobre Logan. El aire en la sala cambió, volviéndose pesado. Mi padre dobló el periódico, con la mirada seria. ¿Qué pasa con Logan? ¿Está bien? Les conté todo, sin ocultar nada. Las fiestas escandalosas, las cuentas de la tarjeta acumulándose, la forma en que Logan había convertido mi ático en su patio personal. Hablé despacio, intentando mantener la calma, aunque por dentro hervía. Solo quiero que hablen con él. Necesita valerse por sí mismo, encontrar un trabajo y mudarse de mi casa. Esperé, con la esperanza de que entendieran, de que por una vez se pusieran de mi lado. Pero su reacción me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi madre frunció el ceño, con un tono cargado de reproche. Maverick, ¿qué estás diciendo? Logan acaba de regresar al país. Necesita tiempo para adaptarse. Tú eres el hermano mayor, ¿cómo puedes ser tan mezquino con él? Mi padre intervino, con voz baja pero cortante. Logan todavía es joven. Necesita apoyo. Tú ya tienes una casa, ya tienes dinero. ¿Qué daño puede haber en ayudarlo un poco? Me quedé atónito. Había ido preparado para que mis padres defendieran a Logan, pero no esperaba que se volvieran contra mí como si yo fuera el que estaba equivocado. Pero mamá, papá, no se trata solo de que viva conmigo, intenté explicar, con la voz quebrándose. Está arruinando mi vida, gastando mi dinero, y no tiene intención alguna de valerse por sí mismo. No puedo vivir así para siempre. Titubeé un instante, pero seguí, con la esperanza de que entendieran mi lado. Necesito mi propio espacio, mi propia vida. En ese momento, mi padre se levantó, con la mirada ardiendo en mí. Maverick, si te atreves a echar a tu hermano, no me vuelvas a llamar padre. Sus palabras fueron un cuchillo que se clavó en lo más profundo de mi corazón. Mi madre añadió, con la voz entrecortada pero firme. La familia es lo primero, Maverick. No traiciones a tu propia sangre. Logan es tu hermano. Tienes que protegerlo a toda costa. Me quedé sentado, aferrando la silla, sintiendo que el mundo se me derrumbaba encima. Yo había esperado que mis padres me apoyaran, que me ayudaran a resolver este problema. En cambio, me empujaban hacia una esquina imposible. Si me mantenía firme con Logan, perdería la aprobación de mis padres, las mismas personas a las que había pasado años intentando enorgullecer. Pero si seguía cediendo, me perdería a mí mismo. Perdería el ático por el que había sudado tanto. Los miré, buscando en sus ojos un destello de comprensión, pero solo encontré decepción y reproche. No veían las noches que me desvelé trabajando, ni las veces que apreté los dientes para ahorrar cada centavo y conseguir ese hogar. Solo veían a Logan, el hijo menor al que siempre habían consentido. De regreso en el coche, una amarga sensación de resentimiento se acumuló en mi interior. Durante años había hecho todo para que mis padres se sintieran orgullosos. Destaqué en la escuela, trabajé duro, construí una carrera desde cero sin depender de nadie. Pero ahora, todo ese esfuerzo parecía inútil. Mi ático, el símbolo de mi independencia, se había convertido en la guarida de Logan. Y yo ni siquiera tenía el derecho de decir que no. Me sentía como un prisionero, no de Logan, sino del retorcido concepto de amor familiar que tenían mis padres. El ático, que antes era mi orgullo y mi alegría, se había transformado en una jaula,
atrapándome en una paciencia interminable. Mis padres no entendían. Logan no cambiaba. Y yo me estaba perdiendo poco a poco. Necesitaba una salida. Alguien que me ayudara a recuperar mi voz. Y la única persona en la que pude pensar fue Kim. Kim había sido mi mejor amiga desde la universidad. Una actriz emergente, con un cabello rizado y voluminoso y unos ojos penetrantes que irradiaban seguridad. Nos conocimos en una clase de literatura. Yo era el chico callado amante de los libros y ella, el centro de atención. Kim me entendía mejor que nadie. Sabía que era bondadoso y complaciente, a veces hasta mi propio perjuicio. Una vez me dijo: Maverick, eres demasiado bueno, pero a veces ser demasiado bueno te lastima. Y ahora, atrapado en mi propio hogar, supe que Kim era la única que podía ayudarme. Quedamos en un pequeño café cerca del ático, un lugar donde solíamos conversar en nuestros años de universidad. Cuando entré, ella ya estaba allí, con un suéter holgado y un latte humeante frente a ella. Sonrió, pero al ver mis ojos, su sonrisa se desvaneció. Dios, Maverick, pareces como si te hubiera pasado un camión por encima. ¿Qué ocurre? Suspiré y se lo conté todo. Las fiestas ruidosas de Logan, las cuentas de la tarjeta que no dejaban de acumularse, el favoritismo de mis padres y la impotencia que me estaba devorando. Kim, no sé qué hacer. He intentado hablar con Logan, con mis padres, pero nadie está de mi lado. Estoy perdiendo mi propio hogar. Ella escuchó en silencio, removiendo su café con la cucharilla, aunque en sus ojos brillaba un destello de ira contenida. Cuando terminé, asintió, se recostó en la silla y esbozó una sonrisa traviesa. Maverick, necesitas un plan. Y yo ya lo tengo. La miré, entre curioso y cauteloso. ¿Qué clase de plan? Ella tomó un sorbo de su latte, bajó la voz como si fuera a revelarme un secreto de película. Fingiré ser tu novia. Una novia tipo supermandona, de esas exigentes, intensas, que ponen reglas y no dejan pasar nada. Voy a hacer que Logan sienta que tu ático ya no es su paraíso. Se irá por su cuenta, y tú no tendrás que quedar como el hermano malo. Casi me atraganté con mi café. ¿Hablas en serio? ¿Fingir que eres mi novia? ¿Y cómo va a creer Logan algo así? Kim soltó una carcajada, con los ojos brillando de seguridad. Maverick, soy actriz. Sé cómo hacer que todo parezca real. ¿Y de verdad crees que Logan es lo suficientemente astuto como para sospechar? Lo único que sabe es salir de fiesta y vivir a costa de los demás. Tenía razón, pero aún dudaba. ¿Y si se da cuenta? ¿Y si las cosas empeoran? Kim se inclinó hacia mí, fijando sus ojos en los míos. Maverick, llevas demasiado tiempo cediendo. Si sigues así, lo perderás todo. Tu casa, tu libertad, tu respeto propio. Déjame ser la villana por ti. Haré que Logan huya de ese ático sin que tú tengas que decir una sola palabra. Sus palabras fueron como una luz atravesando la niebla. El plan era una locura, pero ya no tenía más opciones. No quería seguir viviendo como un extraño en mi propio hogar ni volver a soportar las miradas decepcionadas de mis padres por atreverme a poner límites. Al mirar a Kim y ver la determinación en sus ojos, empecé a creer que quizá esa era mi salida. ¿Estás segura de esto? Pregunté, con la voz aún cargada de duda. Kim se encogió de hombros, con una sonrisa confiada que no vacilaba. Por supuesto. Déjalo en mis manos. Este fin de semana me mudo al ático y empiezo mi actuación. Me quedé allí, con el corazón acelerado. El plan de Kim era audaz y aterrador. La imaginé con su personalidad explosiva y su talento actoral transformando el ático en un lugar donde Logan ya no se sintiera cómodo. Pero también estaba nervioso. ¿Y si Logan no se iba? ¿Y si mis padres se enteraban y volvían a culparme? Aún así, al ver la seguridad y la firmeza en los ojos de Kim, sentí una chispa de esperanza. Por primera vez en semanas, pensé que podría recuperar mi vida. Está bien, dije, con voz baja pero firme. Hagámoslo, Kim. Ella sonrió ampliamente,
alzando su taza de latte como si brindara. Muy bien, Maverick. Prepárate, porque estoy a punto de convertir tu ático en un escenario de teatro. Le devolví una pequeña sonrisa, aunque por dentro una ola de emociones me inundaba. Estaba emocionado, asustado, pero, sobre todo, sabía que ya no estaba solo en esta lucha. Kim estaba a mi lado y, tal vez, solo tal vez, podría recuperar mi ático y a mí mismo. El día que Kim se mudó, me quedé en la puerta del ático con el corazón palpitando. Ella apareció con una pequeña maleta, el cabello rizado recogido en lo alto y una sonrisa segura. Pero ese día, Kim no era la amiga alegre de siempre. Había asumido por completo su papel, mi nueva novia, una mujer firme, directa y difícil de complacer. ¿Listo, Maverick? Me guiñó un ojo, con voz baja y pícara. Asentí, aunque por dentro los nervios me carcomían. Solo actúa natural, Kim. Pero no te excedas, ¿de acuerdo? Ella soltó una carcajada sonora, dándome una palmada en el hombro. Relájate. Sé lo que hago. Logan no sabrá ni que lo golpeó. Entramos al ático y allí estaba Logan, tirado en el sofá, con el teléfono en la mano y los auriculares puestos. Levantó la mirada, observando a Kim con curiosidad. «Ah, ¿tienes compañía?», preguntó con voz perezosa. Respiré hondo, listo para interpretar mi parte. «Logan, te presento a Kim, mi novia. Se quedará aquí un tiempo». Kim dio un paso al frente, le estrechó la mano con una sonrisa rígida y unos ojos afilados como cuchillos. «Hola, Logan. Maverick me ha hablado mucho de ti». Su tono sonaba dulce, pero escondía un filo tan frío que hizo que Logan se quedara inmóvil por un segundo. Hola, respondió él, claramente desconcertado por la presencia de una desconocida en la casa. Kim causó impacto de inmediato. No perdió tiempo en desplegar su actuación de supermandona. Esa misma tarde, cuando Logan abrió casualmente el refrigerador para tomar una botella de jugo que yo había comprado, Kim habló con voz firme. «Oye, Logan, ¿acostumbras a tomar cosas sin pedir permiso? Esta es la casa de Maverick. Deberías mostrar un poco de respeto». Logan se quedó congelado, con la botella a medio camino. «Ah, es solo jugo. La próxima vez le pregunto», dijo, forzando una risa para aligerar la tensión. Pero Kim no cedió. «¿Solo jugo? Pues entonces compra el tuyo la próxima vez. Esto no es un supermercado gratis». Yo estaba en la barra de la cocina, fingiendo revisar el teléfono, pero por dentro estaba impresionado. En menos de una hora, Kim había incomodado a Logan, algo que yo jamás había logrado. Rápidamente estableció reglas no escritas en el ático, con un tono firme pero educado, algo que yo nunca me había atrevido a imponer. Recorrió el lugar señalando todo con una mezcla de cortesía y dureza. «Maverick, ¿por qué el suelo está tan sucio? Logan, ¿fuiste tú el que derramó algo en la alfombra?». Él murmuraba excusas, pero no discutía. Kim continuó, implacable. «De ahora en adelante, este lugar se mantiene limpio. Nada de desorden y absolutamente ninguna fiesta ruidosa. Maverick trabaja todo el día y necesita descansar. ¿Entendido?». Logan asintió, aunque pude ver la irritación en sus ojos. El ático, que hasta entonces había sido su patio de juegos personal, empezaba a llenarse de límites que no estaba acostumbrado a respetar. Pero Kim no se detuvo allí. Estableció una serie de reglas que sonaban razonables, aunque en realidad estaban diseñadas para acorralar a Logan. «Aquí vamos a tener horarios estrictos», declaró en nuestra primera cena juntos, los tres sentados en la mesa del comedor. «Nada de música fuerte después de las 10 de la noche, y si quieres traer amigos, primero se pide permiso. Esta es la casa de Maverick, no un bar». Yo me quedé callado, conteniendo la risa mientras Logan fruncía el ceño, claramente molesto, aunque sin saber cómo responder. «Sí, está bien», dijo con torpeza, concentrándose en su plato para evitar la mirada de Kim. Durante los días siguientes, Kim interpretó su papel con perfección. Se quejaba de todo,
los zapatos de Logan tirados en la entrada, los platos sucios que dejaba en el fregadero. Una vez, cuando intentó abrir una de mis botellas de vino de colección, King casi le gritó: «¿Qué crees que estás haciendo con ese vino? ¿Sabes cuánto vale?» Logan se sobresaltó, devolvió la botella enseguida y murmuró una disculpa. Yo, sentado con el portátil fingiendo trabajar, estaba asombrado. King no solo actuaba, hacía que Logan se sintiera vigilado a cada segundo. La frustración de mi hermano empezó a notarse. El ático, donde antes hacía lo que quería, se había convertido en una olla de presión. Incluso sus amigos del extranjero, que solían transformar mi hogar en pista de baile, comenzaron a pensarlo 2 veces antes de visitarlo. Una tarde, cuando Logan invitó a unos pocos, King apareció como una tormenta. ¿Y esta gente quién es? Logan, no mencionaste que vendrían invitados. Este no es un lugar para fiestas, dijo, plantada en la sala, con los brazos cruzados y la voz autoritaria. Los amigos de Logan se removieron incómodos, algunos se disculparon rápido y se marcharon. Logan los vio irse, con el rostro enrojecido de rabia, pero sin atreverse a discutir. King, estás exagerando un poco, dijo al fin, con voz temblorosa. Ella arqueó una ceja. ¿Exagerando? Estás viviendo en la casa de mi novio, Logan. ¿Quieres libertad? Consíguete tu propia casa. Yo mantuve el papel neutral que habíamos planeado. Cada vez que Logan me lanzaba una mirada suplicante, yo me encogía de hombros o sonreía con vaguedad. Hazle caso a King, Logan. Solo se preocupa por mantener la casa en orden. Lo dije con tono casual, pero por dentro sentí un extraño alivio. Por primera vez en meses, Logan estaba a la defensiva y yo no era el villano. King, con su actuación de señora de la casa, estaba convirtiendo el ático en un lugar donde mi hermano ya no se sentía cómodo. Comenzaba a entender que ya no era su refugio. Pero yo sabía que apenas era el principio. Logan no era de los que se rinden fácilmente y temía que pronto intentara contraatacar. Cada noche, al acostarme, me preguntaba si este plan funcionaría o si terminaría empeorándolo todo. Pero al mirar a King durmiendo en el sofá de la sala, manteniendo su papel, me sentía reconfortado. Ella estaba luchando por mí y no podía fallarle. Las semanas siguientes, el ambiente en el ático estaba tenso como la cuerda de un arco. King continuaba con su papel de mega mandona con brillantez, asegurándose de que Logan no tuviera un instante de comodidad. Cada mañana se levantaba temprano, limpiaba la casa con un celo casi obsesivo y se quejaba constantemente, de las huellas de zapatos que Logan dejaba en el suelo, de los vasos sucios olvidados, incluso de cómo extraviaba el control remoto de la televisión. Logan, ¿puedes tener más cuidado? Esta es la casa de Maverick, no una residencia universitaria, le espetaba, con voz cortante y la mirada afilada. Al principio, Logan fingía sonrisas, pero pronto se volvió cada vez más irritable. Dejó de dormir hasta el mediodía, no porque quisiera cambiar, sino porque King pasaba la aspiradora o ponía música clásica a todo volumen justo afuera de su habitación en las primeras horas. Sus amigos, que antes llegaban sin invitación, empezaron a mantenerse alejados. Una vez, cuando apareció un grupo, King irrumpió como un huracán, escoba en mano, con voz helada. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ya dije que no hay reuniones sin previo aviso. Se plantó en la puerta, con la mirada recorriéndolos como si fueran sospechosos. El grupo vaciló, algunos murmuraron disculpas y se marcharon de inmediato. Uno intentó replicar. Tranquila, señora, solo es una pequeña reunión. King arqueó una ceja y contraatacó. ¿Pequeña? No olvides que la última vez rompieron una copa de cristal de Maverick y se comieron toda la comida. Este no es tu patio de juegos. ¿Quieres fiesta? Vete a un bar. Fuera, ahora mismo. Tronó King, señalando la puerta. Logan se quedó allí, con el rostro encendido, pero sin atreverse a responder. Yo permanecí en la esquina, fingiendo leer las noticias en el móvil, con el corazón desbocado por una mezcla de nervios y emoción. Mi hermano estaba cada vez más frustrado. El ático,
que antes era su paraíso de diversión, ahora se había convertido en una prisión llena de reglas estrictas. Empezó a evitar a Kim, se encerraba en su habitación o pasaba el día fuera. Pero cada vez que regresaba, sus ojos ardían de resentimiento. Noté un cambio en él. De ser despreocupado pasó a estar tenso, irritable. Una vez lo escuché murmurar en su cuarto. Ella se cree la dueña de todo. Esta es la casa de mi hermano. Sabía que se avecinaba una tormenta y solo esperaba que Kim fuera lo bastante fuerte para resistirla. La verdad era que Logan no se rendía fácilmente. Empezó a escabullirse, buscando formas de burlar a Kim y seguir con su estilo de vida. Me di cuenta de que, aunque sus amigos habían sido rechazados varias veces, seguían viniendo cuando Kim no estaba vigilando. Los días en que yo trabajaba y ella estaba en rodajes o ensayos, Logan aprovechaba para invitar gente. Era más cuidadoso, mantenía la música baja, les pedía a sus amigos que hablaran en voz baja y recogía de forma apresurada antes de que Kim regresara. Una vez encontré botellas de cerveza escondidas debajo del sofá. Al enfrentarlo, Logan solo se encogió de hombros. Solo fueron unos amigos que pasaron un rato, bro. Nada grave. Pero una noche todo explotó. Volvía destrozado tras un día agotador de trabajo. Al abrir la puerta del ático, me golpearon de lleno la música electrónica a todo volumen, las luces parpadeantes del altavoz Bluetooth y la imagen de los amigos de Logan bailando como locos en la sala. Habían descorchado botellas de mi colección de vinos, las copas estaban desparramadas por la mesa y el aire apestaba a humo de cigarrillo. En el centro estaba Logan, con la camisa abierta, una copa en la mano, riendo a carcajadas como si quisiera demostrar que aún era el rey del lugar, pese a las reglas de Kim. Me quedé paralizado en la entrada, con la ira subiendo como un torrente. Estaba a punto de irrumpir y gritar que se acabara todo, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Kim salió, con el cabello rizado despeinado por el sueño. Había pasado el día en casa porque se había cancelado un rodaje, y claramente se había quedado dormida en mi cuarto. Sus ojos brillaban como fuego, las manos en la cintura, y su voz tronó por encima de la música. «Logan, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» Avanzó con paso firme, apagó el altavoz de un manotazo y la sala quedó en un silencio incómodo. Los amigos de Logan dejaron de bailar y se miraron entre sí, inquietos. «¿Cuántas veces lo he dicho? Aquí no se hacen fiestas. ¿Sabes qué hora es?» Le señaló la puerta, con voz helada. «Todos, fuera». Logan se adelantó, el rostro rojo y los ojos desorbitados. «¿Y tú quién eres para darme órdenes? Esta es la casa de mi hermano, no la tuya». Kim ni pestañeó. Se acercó aún más, hasta quedar a pocos pasos de él, y respondió con firmeza. «¿La casa de tu hermano? No olvides que tú solo estás de parásito aquí, Logan. No tienes derecho a tratar este lugar como un basurero personal». La discusión estalló como pólvora. Los amigos de Logan empezaron a escabullirse uno por uno, sin querer involucrarse. Logan le gritaba a Kim en la cara, la voz quebrada por la rabia. «¿Te crees la jefa? Estoy aquí porque Maverick me dejó, no por ti». Kim sonrió con desdén, sin perder el control. «¿Maverick te dejó? Pregúntale lo que has hecho con su casa. Te gastas su dinero, destrozas su hogar y encima tienes la osadía de discutir. Si no respetas este lugar, lárgate». Logan se giró hacia mí, con los ojos suplicantes. «Maverick, di algo. Ella está loca». Yo me quedé quieto, con el corazón latiendo a 1000, pero mantuve la calma que Kim y yo habíamos planeado. «Hazle caso a Kim, Logan», dije con voz serena, aunque por dentro sentía una extraña sensación de liberación. Mi hermano se quedó helado, como si no pudiera creer que me pusiera del lado de una extraña. Su voz se quebró de furia. «¿Así que te pones de su lado? Bien. Los dos quieren que me vaya, ¿verdad?» Se dio media vuelta, entró a su habitación y empezó a empacar furioso, lanzando maldiciones entre dientes. «No necesito este lugar. Te vas a arrepentir, Maverick».
No vuelvas a esperar que te llame hermano. Sus amenazas retumbaron, pero no sentí miedo. Sentí alivio. Logan arrastró su maleta hasta la puerta, me lanzó una última mirada llena de rencor y desapareció en la noche. Cuando la puerta se cerró de golpe, el ático quedó en silencio. Kim me miró, soltando un suspiro cansado pero triunfante, con una sonrisa en los labios. Se acabó. Valió totalmente la pena. La observé, con el corazón desbordado de gratitud. Pero en el fondo, una nueva inquietud comenzó a crecer. Logan se había ido, pero sus palabras "te arrepentirás" resonaban en mi mente como una maldición pendiente. Aparté ese pensamiento, sin querer arruinar el momento. Por primera vez en meses, sentía que el ático volvía a ser realmente mi hogar. Me adentré en la sala, que antes había sido campo de batalla, fiestas descontroladas, botellas rotas, humo de cigarro. Ahora estaba en calma, casi en paz. Me detuve frente al ventanal, contemplando la ciudad que brillaba bajo las luces nocturnas. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía ahogado. El ático, símbolo de los años que había invertido en sudor y esfuerzo, volvía a ser mío. Kim se acercó, puso una mano en mi hombro y me miró con ternura. ¿Estás bien, Maverick? No te ves del todo convencido. ¿Me habré pasado? Preguntó con voz suave, tan distinta de la dureza que había mostrado con Logan. La miré a los ojos, brillantes, y sonreí. No, Kim. Fue perfecto. Estoy bien. De verdad estoy bien. Y todo es gracias a ti. Ella se encogió de hombros, mostrando una sonrisa pícara. No me agradezcas todavía. Solo hice lo que había que hacer. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con este lugar? ¿Lo vas a dejar tan lúgubre? Reí, sintiendo como una ola de alivio recorría mi pecho. Ni de broma. Creo que deberíamos celebrarlo. Una pequeña fiesta, solo los dos. ¿Qué dices? Kim aplaudió con entusiasmo, los ojos chispeando. Brillante idea. Pero nada de pizzas con trufa ni vinos carísimos al estilo Logan. Hagamos algo que sea muy Maverick. Asentí, contagiado de una nueva energía. Esta era mi oportunidad no solo de recuperar mi casa, sino también los momentos de alegría que había perdido en los últimos meses. Nos pusimos manos a la obra preparando una pequeña celebración esa misma noche. Revisé la nevera y saqué lo que quedaba, un poco de pasta, tomates frescos y un frasco de pesto casero que había preparado la semana anterior. Kim, con la destreza de una actriz versátil, se transformó en una sous chef capaz. Cortaba las verduras tarareando una vieja melodía de jazz, llenando la cocina de calidez. Yo la observaba, con el cabello rizado pegado a la frente por el sudor, y no pude evitar sonreír. También podría ser una gran comediante, bromeé. Kim arqueó una ceja y me lanzó una rodaja de tomate. Cuidado, amigo. Sigo en modo Karen, dijo con una sonrisa traviesa. Juntos preparamos una cena sencilla pero elegante, pasta al pesto, una ensalada verde y un plato de quesos que había reservado para ocasiones especiales. Yo saqué de la vinoteca una botella de vino tinto, no de las que Logan había abierto sin permiso, sino una que compré en un viaje a Italia años atrás. Era un recuerdo de días más libres, cuando aún soñaba con vivir en un ático como este. Kim observó la botella, asintiendo con aprobación. Buena elección. Muy tú, Maverick, simple, pero con clase. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor, con la luz de las velas reflejándose en los ventanales de cristal. Levanté mi copa, mirándola a los ojos. Gracias, Kim. Si no fuera por ti, seguiría atrapado, quizá para siempre. Ella sonrió y alzó su copa para chocar la mía. Por la victoria, Maverick. No solo porque Logan se fue, sino porque te defendiste a ti mismo. El tintinear de los vasos resonó en aquel espacio tranquilo, como una afirmación de que había recuperado mi vida. Nuestra pequeña fiesta no fue ruidosa ni multitudinaria, pero estaba llena de sinceridad. Reímos,
Recordamos anécdotas de la universidad, nuestras discusiones tontas y los sueños que alguna vez compartimos. Pero esa noche se sintió distinta. Al mirarla, con sus ojos brillando bajo la luz de las velas, comprendí que Kim era más que una amiga. Ella había estado a mi lado en mis momentos más débiles, luchando por mí sin esperar nada a cambio. Sentí un vínculo más profundo, como si nuestra relación estuviera entrando en otra etapa, no solo amigos, sino verdaderos compañeros. Cuando la velada terminó, recogimos en silencio mientras un suave jazz sonaba de fondo. Me quedé en la barra de la cocina, observando a Kim limpiar la mesa, y de repente solté: «Kim, ¿crees que estaremos bien después de todo esto?» Ella se detuvo, me miró con una sonrisa tierna y respondió: «Maverick, recuperaste tu hogar. Vas a estar bien. Y yo siempre estaré aquí si me necesitas». Sus palabras sonaron como una promesa, y supe que, pasara lo que pasara, no estaría solo. Sin embargo, una ligera inquietud se quedó clavada en mi interior. Y apenas unos días después, mis temores se hicieron realidad. Era una mañana de sábado. Yo estaba en la mesa del comedor, bebiendo café y revisando correos de trabajo, cuando el teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de mi madre. Respiré hondo, preparándome para lo inevitable. «Maverick», su voz sonaba entrecortada, como si hubiera estado llorando. «Logan llegó anoche borracho a casa. Dijo que tú y tu novia lo echaron, que no tiene dónde ir. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?» Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, agudas y dolorosas. Pero esta vez no sentí el miedo de antes. Había esperado esta llamada, aunque escuchar su voz me oprimía el pecho. «Mamá, no fue así. Te lo explicaré, pero quiero hacerlo en persona», dije con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Entonces la voz grave de mi padre irrumpió en la línea, fría y cortante. «Iremos esta tarde. Tienes que explicarlo todo. A la familia no se la trata de esa manera». La llamada terminó y me quedé mirando la taza de café, ya fría. Mis padres, una vez más, estaban del lado de Logan. Pero esta vez no iba a ceder. Necesitaba a alguien que me ayudara a decir la verdad, y solo había una persona lo bastante aguda para hacerlo. Levanté el teléfono y marqué. «Kim, te necesito», dije en cuanto respondió. «Mis padres vienen esta tarde. Creen que eché a Logan. Quiero que estés aquí para ayudarme a explicar». No dudó ni un segundo. «Allí estaré. No te preocupes, lo resolveremos». Esa tarde, el timbre del ático sonó. Abrí la puerta y encontré a mis padres de pie, con el ceño fruncido. Mi padre, con su cabello plateado y la mirada afilada, entró sin pronunciar palabra, sus zapatos de cuero resonando con fuerza en el suelo de madera. Mi madre lo siguió, los ojos rojos e hinchados, sujetando el bolso como si contuviera sus emociones. «Maverick», empezó con voz temblorosa. «Logan nos contó todo. Dijo que tú y tu novia lo hicieron sentir como un extraño en la casa de su propio hermano. ¿Sabes cuánto lo heriste?» La rabia me subió a la garganta, pero la contuve. Los invité a sentarse en el sofá. «Mamá, papá, tenemos que hablar. Pero quiero que Kim esté presente». Mi padre frunció el ceño, la voz grave como un trueno. «¿Kim? ¿Y quién es ella para entrometerse en asuntos de familia?» Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Kim entró. Llevaba el cabello rizado recogido en lo alto, y sus ojos irradiaban confianza aunque su voz sonó suave y firme. «Buenas tardes, señor Noah, señora Lani. Soy la mejor amiga de Maverick, y creo que puedo ayudar a aclarar las cosas». Mi madre la miró con recelo, pero se sentó sin decir nada más. Serví agua para intentar aliviar la tensión, aunque mi madre no esperó. «Maverick, tú eres el hermano mayor. Tienes casa, carrera, estabilidad. Logan todavía está buscando su camino. ¿Cómo pudiste permitir que esta chica», señaló a Kim, «echara a tu hermano? ¿No ves cuánto te necesita?». Mi padre añadió con voz casi en un gruñido.
La familia va primero, Maverick. Nunca se le da la espalda a un hermano por un extraño. Sentí el pecho apretarse, pero no discutí. En cambio, miré a Kim, dándole una señal para que hablara. Sabía que la necesitaba, no solo para mantenerme sereno, sino para decir lo que yo nunca me había atrevido a decirles. Kim se sentó frente a ellos, con la mirada tranquila pero cargada de fuerza. Señor Noah, señora Lani, sé que aman a Logan. No estoy aquí para juzgar ese amor. Pero quiero que enfrenten una verdad. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó, con una voz suave, pero afilada como una hoja. Logan ha sido consentido desde pequeño. Siempre obtuvo lo que quiso. Entiendo que ustedes quisieron compensar las dificultades que vivieron, pero eso lo convirtió en alguien incapaz de sostenerse por sí mismo. No busca trabajo, no lo intenta, porque sabe que siempre habrá alguien que lo respalde. Mi padre frunció el ceño, dispuesto a interrumpir, pero quien levantó una mano, pidiéndole esperar. ¿Saben lo que ha hecho aquí? Convirtió la casa de Maverick en una discoteca, gastó su dinero sin un gramo de remordimiento. Cada vez que lo protegen, lo hunden más en la dependencia. Ustedes creen que eso es amor, pero en realidad lo están dañando. El ambiente se volvió pesado. Mi madre bajó la cabeza, apretando el bolso entre sus manos, mientras mi padre, que siempre había sido tan firme, guardó silencio, con la mirada vacilante. Kim prosiguió, suavizando su tono como si relatara una triste historia. Maverick intentó ayudar a Logan. Lo aguantó, pagó sus costosas facturas, soportó fiestas que destrozaban su hogar. Pero Logan nunca cambió, porque sabía que siempre habría alguien dispuesto a cubrirlo. Yo no lo eché. Solo puse los límites que Maverick debió haber marcado hace mucho tiempo. Si Logan no aprende a valerse por sí mismo, será por siempre un niño adulto viviendo a costa de los demás. Mi padre abrió la boca para discutir, pero se detuvo, bajando la mirada. Mi madre, con los ojos enrojecidos, murmuró: «Solo queríamos lo mejor para él». Kim asintió, con un tono más suave. «Lo sé. Pero amar no significa sobreproteger. Amar también es permitir que Logan aprenda la responsabilidad. Si lo siguen defendiendo, nunca crecerá». Por primera vez, vi cómo titubeaban, como si las palabras de Kim hubieran golpeado una verdad que no querían aceptar. Aproveché el momento y hablé con voz baja pero firme. «Mamá, papá, no quiero hacerle daño a Logan. Solo quiero que aprenda a sostenerse, como yo lo hice. He trabajado toda mi vida para tener esta casa y merezco vivir en mi propio espacio. Amo a nuestra familia, pero necesito límites. Si sigo cediendo, ni yo ni Logan vamos a cambiar nunca». Mis padres guardaron silencio. Mi madre me miró, una lágrima rodando por su mejilla. Mi padre suspiró, apoyando una mano sobre su rodilla, y dijo con voz grave: «Maverick, quizá nos equivocamos al consentir tanto a Logan». Era la primera vez que lo escuchaba admitir algo sobre él. Mi madre asintió, su voz temblando. «Solo queríamos lo mejor para él, pero tal vez lo lastimamos más de lo que pensamos». Los observé, sintiendo alivio mezclado con tristeza. No quería verlo sufrir, pero sabía que este era un punto de inflexión necesario para mí y para toda la familia. La conversación terminó en silencio. Mis padres se levantaron sin decir más, solo hicieron un gesto a Kim antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró, me giré hacia ella, con el corazón lleno de gratitud. «Hiciste lo que yo no pude, Kim. Gracias». Ella sonrió, dándome una palmada suave en el hombro. «Solo dije la verdad. Ahora no solo recuperaste tu ático, Maverick. Recuperaste tu voz y también a tu familia». Me quedé allí, mirando a mi alrededor. El penthouse ya no era solo una casa. Era un símbolo de mi independencia, de los límites que me atreví a fijar y del crecimiento que logré tras meses de lucha. Con Kim a mi lado, entendí que no solo había vencido a Logan. También había superado mis propios miedos. Después de que mis padres se marcharon, el silencio volvió al ático. Pero esta vez no era un silencio pesado.
Llevaba consigo una calma nueva, como si toda la presión finalmente se hubiera disipado. Unos días después, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su tono era más suave de lo habitual. Maverick, tu padre y yo hablamos con Logan. Tal vez lo consentimos demasiado. Vamos a intentar ayudarlo a sostenerse solo. No te preocupes, y gracias por haber hecho lo correcto. Sus palabras me dejaron atónito. Mis padres, que siempre habían protegido ciegamente a Logan, estaban empezando a cambiar, aunque fuera poco a poco. Supe por un amigo en común que Logan había empezado a buscar trabajo, aunque todavía con pereza y quejas. Pero al menos ya no me llamaba para culparme. Quizás, en el fondo, se había dado cuenta de que necesitaba crecer, aunque fuera a través de una sacudida incómoda. Invité a Kim de nuevo al ático un fin de semana, no para continuar con el plan, sino simplemente para agradecerle. Cuando entró con un vestido verde ceñido y su cabello rizado cayendo en cascada, mi corazón dio un salto. Nos sentamos en el balcón, bebiendo vino mientras las luces de la ciudad titilaban abajo, como testigos del momento. Kim, dije, con un tono algo vacilante. No sé cómo agradecerte lo suficiente. No solo me ayudaste a recuperar mi casa. Me ayudaste a reencontrarme conmigo mismo. Ella me miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna, y sonrió. No fue su típica sonrisa traviesa, sino algo más suave y profundo. Maverick, lo hice porque lo mereces, y porque me importas más de lo que imaginas. Sus palabras me dejaron sin habla. La observé, comprendiendo que lo nuestro ya había superado la frontera de la amistad desde hacía tiempo. Tomé su mano, sintiendo el calor de sus dedos entre los míos. Kim, ¿quieres intentar empezar algo nuevo? Solo tú y yo. Ella no respondió de inmediato, pero su sonrisa y la manera en que apretó suavemente mi mano dijeron más que 1000 palabras. Esa noche, bajo las luces de la ciudad, compartimos nuestro primer beso. Fue suave, pero cargado de significado. El ático, que antes había sido un campo de batalla, se convirtió en el punto de partida de una nueva historia. No solo de independencia, sino también de amor. Esa noche, de pie en el balcón junto a Kim, sintiendo el calor de su mano, entendí que no solo había recuperado mi hogar. También había descubierto una parte de mi corazón que llevaba años encerrada bajo el peso del trabajo y la exigencia. Más aún, este camino me había dejado lecciones profundas. No solo sobre la familia, sino también sobre mí mismo. Al mirar atrás, recordando los meses en que Logan dominó el ático, comprendí que mi excesiva indulgencia había sido un error. Pensé que, como hermano mayor, debía sacrificarme, ser paciente y ofrecer mi casa como refugio para él. Pero estaba equivocado. Esa indulgencia no lo ayudó a crecer. Solo le dio más confianza para invadir, convirtiendo mi hogar, fruto de mi esfuerzo y sacrificio, en su propio terreno de juego. Le permití traspasar mis límites, no solo en esta casa, sino también en mi respeto propio. La primera lección que aprendí fue esta: amarse a uno mismo y poner límites no es egoísmo. Es la única forma de mantener el respeto, no solo dentro de la familia, sino también hacia ti mismo. Logan, con su estilo de vida caprichoso y su egoísmo indiferente, era el ejemplo claro de las consecuencias del exceso de indulgencia. Desde niño lo tuvo todo: ropa de diseñador, viajes costosos, una educación europea que yo nunca tuve. Pero ese sobrecuidado lo convirtió en alguien dependiente, incapaz de valerse por sí mismo. Vivía de otros, primero de nuestros padres y luego de mí, sin jamás plantearse crear su propio valor. Las fiestas escandalosas, las facturas interminables y su desprecio por mis esfuerzos demostraban que Logan había perdido credibilidad incluso ante sí mismo. Si no aprendía a ser independiente, sería para siempre una sombra, viviendo de la bondad ajena sin madurar de verdad. Mis padres, Noah y Lani, también me dejaron otra lección profunda. Su amor por Logan era innegable, pero estaba distorsionado por la sobreprotección. Creían que cuidarlo, cumplir cada uno de sus deseos, era una muestra de cariño. Pero no vieron que, cada vez que lo hacían, le robaban la oportunidad de aprender responsabilidad.
Ese favoritismo no solo me dañó a mí. También atrapó a Logan en un ciclo de dependencia. Cuando Kim habló, cuando vi a mis padres guardar silencio y admitir sus errores, entendí que el amor no es protección ciega. El verdadero amor requiere justicia y responsabilidad, dar a cada miembro de la familia la oportunidad de crecer. Kim, con su ingenio y valentía, fue quien me mostró la verdad. Como alguien externó, no estaba atrapada en las emociones complejas de mi familia, y eso le permitió decir lo que yo nunca pude. No solo interpretó el papel de novia exigente para echar a Logan. Se puso de pie por mí, enfrentó a mis padres y los ayudó a ver sus fallos. Su valentía me dio la fuerza para fijar límites y recuperar mi voz en la familia. Más que eso, abrió un camino para el cambio. No solo para mí, sino también para Logan y para mis padres. Gracias a quien entendí que, a veces, se necesita una mirada externa para iluminar los puntos ciegos que uno mismo no alcanza a ver. De pie en el ahora tranquilo ático, recibí un mensaje claro. La familia necesita amor, sí, pero un amor basado en la justicia y la responsabilidad. Todos merecemos proteger el fruto de nuestro esfuerzo. Y yo, Maverick Grant, aprendí a defender lo que construí. El ático ya no era solo una casa. Era un símbolo de mi independencia, de los límites que me atreví a marcar y del amor naciente entre Kim y yo. Miré la ciudad titilando frente a mí, con el corazón ligero pero lleno de determinación. Fuera cual fuera el reto que trajera el futuro, sabía que estaba listo. No solo para proteger este hogar, sino para protegerme a mí mismo y a quienes amo.